Revelados tres objetos sagrados por Jesús a sus elegidos, usa este milagroso instrumento esta noche. En el tercer año de Joaquín, en la ciudad de Jerusalén, donde el aire se impregnaba de la anticipación de la Pascua, Jesús se reunió con sus discípulos en el cenáculo. Una atmósfera tensa y reverente envolvía el lugar. Los candelabros parpadeaban con una luz suave, dibujando sombras en las murallas cargadas de historia y significado. Los aromas de las hierbas amargas y el pan recién horneado danzaban en el aire, creando un ambiente cargado de expectación y misticismo. Esta no era una celebración común, la noche prometía un desenlace divino. Pedro y Juan intercambiaron miradas nerviosas, sintiendo en sus corazones que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Jesús, con su serena y profunda mirada, tomó el pan en sus manos. «Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido», pronunció con voz firme. Las palabras resonaron en los corazones de los discípulos, evocando el sacrificio del Cordero Pascual. ¿Acaso este pan los llevaría hacia una nueva dimensión de fe y compromiso? Al escuchar la palabra cuerpo, un estremecimiento recorrió sus almas. Sabían que estaban al borde de algo que cambiaría el curso de su historia. Luego, Jesús alzó la copa de vino, que brillaba suavemente bajo la luz tenue. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Un silencio reverente se apoderó de la sala, mientras la realidad de sus palabras calaba hondo. La salvación anhelada se les ofrecía a través del sacrificio del Mesías. Sin embargo, el temor de la traición cubría suavemente la noche, como una sombra ominosa. Pues Judas, el hombre que daría su corazón a la oscuridad, estaba presente. La incertidumbre envolvía a los discípulos, pero una revelación más conmovedora se acercaba. Jesús se arrodilló en el suelo, con un cántaro y una toalla en mano, comenzando a lavar los pies de sus discípulos. Un murmullo de asombro brotó en cada uno de los presentes. Su maestro, el Hijo de Dios, se convertía en el siervo. Esa acción despojó a los corazones de cualquier atisbo de orgullo. «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después», les dijo. No como una advertencia, sino como una promesa. En ese gesto humilde, el verdadero sentido de liderazgo, el de servir, se grababa en la esencia de sus almas. En medio del creciente clima emocional, las palabras de Jesús llenaron la sala de una esperanza renovada. La promesa de redención danzaba entre ellos, a medida que cada uno se aferraba a la luz a través de la oscuridad. Mientras la tensión aumentaba, un inquietante pensamiento les atravesaba. ¿Cómo podrían afrontar la profunda traición que se avecinaba? Fue en ese momento de angustia que el Espíritu Santo comenzó a moverse suavemente entre ellos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La escena culminó al caer la noche cuando se trasladaron hacia el jardín de Getsemaní. Allí, en la soledad, la agonía de la entrega se tornó abrumadora. «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa», suplicó Jesús, su humanidad distante y su divinidad en un sublime encuentro. Cada palabra elevaba la angustia y la esperanza. Los discípulos, tocados por los objetos sagrados revelados esa noche, buscaban refugio en la oración. La historia apenas comenzaba, y en sus corazones despertaba un nuevo anhelo de fe, listos para enfrentar una transformación que resonaría a través de los siglos.
La brisa suave del jardín traía consigo el aroma de las olivas, un eco de la naturaleza que rodeaba aquel momento crucial. Jesús, agachado, luchaba en espíritu, mientras sus discípulos, cansados y abatidos, se sumían en un sueño profundo. «No habéis podido velar una hora conmigo», les dijo, la tristeza en su voz llenando la oscuridad del jardín. Pero el tiempo se acercaba, inexorable, para el cumplimiento de las Escrituras. Mientras el sudor de sangre manaba de su frente, Jesús recordaba las palabras del profeta Isaías: «Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores». Un peso insoportable se desplegaba en su ser, un sacrificio que transformaría el destino del mundo. Todo un universo de esperanza pendía de sus decisiones en esos instantes. De repente, una inquietante presencia se acercó. Judas, escudero de los enemigos, llegó con una multitud armada que brillaba con antorchas y espadas, un espectáculo de sombras y luces en la penumbra. «Aquel a quien yo besare, ese es, prendedle», susurró Judas. El traidor acercó su rostro y con un beso aparentemente afectuoso selló un destino mortal. Jesús, mirando a su amigo perdedor, pronunció su nombre. «Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre». Las palabras cargadas de tristeza resonaron en la noche. Los discípulos, despertando al caos, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Pedro, sin pensar, extrajo su espada, pero el maestro, en un gesto de compasión, le reprendió: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán». En ese instante, el poder del sacrificio se manifestaba en su calma. Jesús no había venido a desatar la violencia, sino a traernos paz. En medio del tumulto, Jesús sanó la oreja mutilada de Malco, un acto de misericordia que reafirmó su misión salvadora. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. Isaías 53:7. Mientras tanto, Pedro, a distancia, se mantenía en la penumbra, temeroso y aterrado, a veces aproximándose para observar a su maestro. Su corazón, desgarrado entre el amor y el miedo, palpitaba con fuerza. «Yo no lo conozco», decía Pedro, mientras su conciencia lo golpeaba como el canto de un gallo. En su aprehensión, se olvidaba de las promesas que Jesús había hecho. Olvidaba que aún en la pena y el sufrimiento había un propósito divino en marcha. De repente, Jesús fue llevado de una sala a otra, los hombres en autoridad presentando mentiras y testigos falsos. Él permanecía firme, en un silencio lleno de significado, una revelación del amor de Dios que abrazaba incluso a sus enemigos. Mientras tanto, en las sombras acurrucadas de la multitud, Jesús se volvió hacia los oradores, y con una voz suave pero poderosa que resonaba como trueno en su corazón, declaró: «Vosotros decís que soy rey. Yo para eso he nacido, y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad». Juan 18:37. El estruendo de esas palabras vibró en el aire, abrumando la atmósfera de desesperación. El eco de su declaración atravesó los corazones. Aunque muchos lo ignoraban, los elegidos comenzaron a sentir la chispa de la esperanza. En el silencio, los que se habían mostrado como adversarios empezaron a titubear, cuestionándose la autenticidad de su fuerza. Mientras tanto, desde el fondo del jardín, donde los olivos contaban historias de tiempos antiguos, una luz comenzó a brotar en la penumbra. Jesús, en un momento de profunda conexión con el Padre, inclinó su rostro, y en ese silencio sagrado reveló a sus discípulos 3 objetos que cambiarían la historia de la humanidad: un cáliz, un trozo de pan y una túnica blanca que irradiaba pureza y propósito. «Este cáliz es mi sangre, que por muchos será derramada. Este pan es mi cuerpo, que por vosotros será partido. Esta túnica representa el nuevo pacto, el cual se establecerá en mí», pronunció con una autoridad que dejaba sin aliento a aquellos que lo escuchaban.
Los ojos de sus discípulos se ensancharon en comprensión y reconocimiento. Lo que parecía una noche de condenación y desolación se convertía en el preludio de un pacto eterno. Cada uno de esos objetos traía en su esencia la esperanza de vida, perdón y redención. Mientras la multitud clamaba por su sangre y el corazón de los discípulos palpitaba de miedo y confusión, Jesús continuaba el camino hacia la cruz con una valentía indescriptible. «No temáis», decía él en su corazón, «porque esta obra ni se detendrá ni caerá en vano. La victoria es mía, y en 3 días revelaré el poder de mi resurrección». Las murallas de la oscuridad comenzaban a desmoronarse, ya que en cada instante de sufrimiento la gloria de la salvación se auxilió. «Lo que no sabéis aún», resonaba en sus corazones, «es que este sacrificio será el fundamento de una esperanza que nunca se desvanecerá». La luz de la salvación brillaba en el horizonte, y el plan soberano de Dios se despejaba aún más entre las sombras de la inminente crucifixión. En medio del tumulto que se había levantado, la atmósfera se volvió tensa, como si el universo entero esperara un desenlace. Jesús, con la determinación modelada en su ser, prosiguió su camino a través del sinfín de acusaciones, aunque el frío de la noche penetraba en los corazones de los presentes. Las sombras de los hombres poderosos que lo rodeaban parecían alargarse, dispuestas a aplastarlo, y aún así, él sabía que la verdad no podía ser silenciada. Pedro, en sus pasos inciertos, había decidido seguir a su Señor, pero la distancia lo llenaba de inquietud. Sintió que cada mirada lo escrutaba, cada murmullo lo señalaba. «¿No eres tú uno de sus discípulos?», le preguntaron en un rincón, y el hombre, temiendo por su propia vida, replicó: «No lo soy». Juan 18:17. En ese instante, un gallo cantó en la distancia, recordándole las palabras que Jesús había profetizado. La culpa y la condenación abrumaron su ser, convirtiendo su amor por el Maestro en un sentimiento de traición. Entretanto, Jesús era presentado ante Caifás y los demás sacerdotes. Las acusaciones se acumulaban y los ecos de testimonios contradictorios llenaban el aire como el humo denso de un fuego incesante. Los ojos del sumo sacerdote, llenos de rencor, se fijaban en él, buscando debilitar sus convicciones. Pero el Hijo de Dios se mantenía firme, el rostro sereno, como un rayo de luz en la oscuridad. «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?», preguntó Caifás. Pero todo lo que hizo fue provocar la paz interior que habitaba en Jesús. «Si yo hablo, no creéis, y si pregunto, no me respondéis», replicó, con un silencio que resonó en el alma de los que lo escuchaban. La magnitud de sus palabras creó un vacío, un desafío que iba más allá de la mera discusión. La tensión creció en la sala y la multitud impaciente empezó a rugir como un mar agitado. Ya no era solo su destino lo que estaba en juego, también el futuro de aquellos que creían en él. En medio del tumulto, una voz se alzó. «¿Es este el Mesías que esperábamos?», cuestionaron algunos, mientras que otros lanzaban maldiciones. Pero en esta mezcla de voces, la voz apacible del Maestro resonaba más fuerte que el clamor de la multitud. Pero en el horizonte, algo mayor estaba en juego. En aquel momento de condenación, Dios, en su inagotable sabiduría, comenzaba a entretejer un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Jesús, en su corazón, sabía que el sufrimiento no era el fin. Tenía que llegar a la cruz, a ese sacrificio que marcaría el horizonte de la redención. «Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo», murmuró en su interior, en conocimiento pleno de la victoria que venía. En una esquina de la sala, la Madre María observaba.
su alma atravesada por la espada de la profecía. Su corazón dolía, pero aún así, en su espera, florecía la esperanza. Cada latido, cada momento de dolor, era un paso hacia la realización del plan divino que Dios había orquestado desde antes de la fundación del mundo. Mientras la condena flotaba en el aire, la eternidad entera se preparaba para hacer eco de la redención. Sin embargo, algo aún no revelado comenzaba a desplegarse. Un misterio que, en el momento más oscuro, traería nueva luz a todos los que creen. Luz en las profundidades, se susurraba entre los ángeles, mientras la creación aguardaba la revelación del verdadero propósito. Pero lo que ellos no sabían era que el sacrificio del Cordero, tan profetizado, no solo significaría liberación de las cadenas del pecado, sino también la inauguración de un reino que cambiaría las vidas de millones. Pronto veréis el cumplimiento de la promesa de Dios, resonaba, lleno de misterio, mientras el ciclo de la redención empezaba a girar con fuerza divina. Mientras la noche caía sobre Jerusalén, la angustia en el corazón de los discípulos era como una sombra densa. La angustia de Pedro, que había traicionado a su maestro, palpitaba en cada rincón del corazón de los que habían caminado con Jesús. En medio de la confusión, los hombres de la corte se habían reunido, los murmullos y las acusaciones eran como una tormenta ensordecedora. Sin embargo, en su interior, Jesús mantenía la fe y la resolución que su Padre le había infundido. ¿Acaso no ves lo que hacen?, cuestionó uno de los fariseos, su voz cargada de desprecio. Jesús, con la mirada erguida y una calma sobrenatural, les contestó: «El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». Mateo 12:8. Sus palabras, como un eco de antiguos tiempos, llevaban consigo una verdad que iba más allá de la condena. No solo era una declaración al sistema religioso, era la revelación de su identidad divina, un hilo de esperanza entre las tinieblas. Pedro, que se encontraba a la distancia, temía ser descubierto. Caminaba como un fantasma a través de la multitud, cada paso pesaba como plomo. La voz del gallo aún resonaba en su mente. Desde lejos se siente más doloroso, es la mirada de Jesús que atraviesa hasta lo más profundo, pensó, recordando aquella vez en la que el Maestro lo había llamado por su nombre. En un instante decidió que no podría seguir así. Cuando su mirada se posó en la escena, vio que Jesús también lo observaba. Era un cruce de miradas, un diálogo silencioso que decía más que 1000 palabras. Mientras tanto, en la sala de juicios, uno de los sumos sacerdotes se interpuso. «Soy el que tiene el derecho de decidir tu destino. ¿Acaso eres el Cristo, el Hijo del Santo?» Marcos 14:61. Jesús, en su serenidad, respondió: «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Marcos 14:62. La declaración, como un trueno, resonó en la sala, haciendo temblar a los de corazón inquebrantable. Aquella noche, en la que todo parecía perdido, se gestaba un poder insospechado. Jesús no solo enfrentaba la muerte, sino que desafiaba al infierno mismo. En su mirada fulgurante se entrelazaban las historias de antiguos profetas y los ecos de promesas divinas. En ese mismo instante, un pequeño grupo de seguidores fue dirigido por el Espíritu a un lugar oculto, un lugar donde los secretos de lo sagrado esperaban ser revelados. Al encontrarse en ese lugar apartado, los seguidores se dieron cuenta de la importancia de su convocatoria. «Hermanos, algo está por suceder. Nuestro Maestro ha hablado de un nuevo pacto, algo más grande que lo que hemos conocido. Escuchad, el Señor ha designado un símbolo, un objeto que nos recuerda que su sacrificio no es en vano.
exhortó uno de ellos. Así, en la quietud de la noche, la revelación comenzó a tomar forma. Dios, en su infinita sabiduría, estaba a punto de desbordar su gracia. 3 objetos fueron revelados: un pan que representaba su cuerpo, un vino que simbolizaba su sangre y la promesa de la redención eterna. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Así, los discípulos comprendieron que el sacrificio de su Maestro sería la piedra angular del Nuevo Testamento, una luz en la oscuridad, un nuevo comienzo. Y mientras el eco de sus palabras reverberaba en aquel lugar sagrado, la revelación de un plan mayor comenzó a dibujarse en el corazón de aquellos que amaban a Jesús. La redención vendrá al mundo a través de este sacrificio, resonaba en sus corazones. Pero aún quedaba un misterio escondido en las profundidades, un secreto divino que pronto se desataría, iluminando la vida de todos los que se atrevan a creer. La intervención del cielo estaba en marcha, y la historia de la salvación apenas comenzaba. La atmósfera se impregnaba de una inquietante expectativa mientras la noche avanzaba, oscureciendo Jerusalén hasta sumergirla en un silencio profundo. Los discípulos se encontraban en un estado de turbación y asombro, luchando por comprender las palabras reveladas. Una promesa de salvación, un nuevo pacto, resonaba en sus corazones, y su mente se llenaba de preguntas sobre el futuro. Mientras tanto, en el patio del sumo sacerdote, el frío de la noche parecía penetrar incluso los huesos de aquellos que custodiaban a Jesús. La voz de los testigos se alzaba, acusando a quien era el portador de la esperanza. Las palabras de Jesús, sin embargo, continuaban resonando en su mente como un faro en la tormenta. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios. Marcos 14:62. La verdad contenida en su declaración desafiaba el sistema que lo juzgaba, y el eco de su identidad divina seguía reverberando. Pedro, con el corazón pesado, anhelaba la paz que su Maestro había prometido. ¿Cómo pude negarlo? ¿Cómo pude fallarle?, se repetía a sí mismo mientras el viento frío llevaban consigo sus lamentos. La imagen de Jesús, la mirada penetrante y amorosa, era a la vez su carga y su consuelo. Sabía que debía actuar, y fue esta urgencia la que lo impulsó a acercarse. En el escondite donde el grupo de seguidores había encontrado refugio, la atmósfera se tornaba cada vez más espiritual. «Mirad, hermanos», dijo uno, mostrando el pan y el vino que habían recibido del Maestro. «Este es el cuerpo que se entrega. Esta es la sangre que se derrama por muchos, todo para la remisión de los pecados». Mateo 26:28. Una presencia sagrada llenó el aire, como si los cielos mismos echaran sobre ellos, permitiendo que la luz de la revelación iluminara la oscuridad en sus corazones. Pero no solo eran los discípulos quienes estaban envueltos en la tensión del momento. En el corazón de Jerusalén, los líderes religiosos, al escuchar las palabras de Jesús, comenzaron a inquietarse. «¿Cómo puede este hombre decir estas cosas?», se murmuraban entre sí. Pero un fariseo, más astuto que los demás, se levantó y cuestionó. ¿No está escrito que maldito es todo el que es colgado en un madero? Gálatas 3:13. La incertidumbre aumentaba, porque al confrontar la profecía se acercaba la trágica verdad del sacrificio. Justo cuando el peso del momento era casi insoportable, un enviado del cielo, guiado por el Espíritu, llegó al lugar de los apóstoles. «Ten confianza», proclamó con voz fuerte, «el sacrificio de nuestro Maestro no será en vano». Los ojos de los discípulos, antes llenos de temor, se iluminaron con la esperanza renovada. Y así, la narración de estas horas críticas comenzó a unirse, los hilos del destino de la humanidad cosidos en la trama divina. En medio de todo, el llamado de Dios resonaba.
La redención estaba en marcha, y la vida que brotaría del sacrificio de Jesús haría eco en toda la creación. Pero, ¿cuál sería el desenlace de estos acontecimientos? Las palabras del enviado retumbaron en su mente colectiva. Lo que está por venir cambiará la historia, y un nuevo pacto será establecido, uno que llevará el sello de la sangre preciosa. La pregunta permanecía en el aire, inquietante y profunda. ¿Qué más estaba por ser revelado sobre el sublime plan de redención que se estaba escribiendo? La fe y la esperanza danzaban en los corazones de los elegidos, mientras la soberanía de Dios seguía en movimiento, preparando a su pueblo para lo que vendría. La sala donde los discípulos se aferraban a los recuerdos y enseñanzas de su maestro se iluminó con una claridad sorprendente. Un silencio reverente se apoderó de ellos cuando, de repente, Jesús se apareció entre ellos, a pesar de las puertas cerradas. La paz que irradiaba su presencia disipó las sombras de la duda que habían sembrado en sus corazones. «Paz a vosotros», dijo Jesús, alzando sus manos, donde las cicatrices del sacrificio aún eran visibles. «Soy yo, no temáis». Juan 20:19. La incredulidad se transformó en asombro, y los ojos de los discípulos se llenaron de lágrimas de gozo y gratitud al comprender que Él había vencido la muerte. «¿Por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestros corazones?», continuó Él, mientras les mostraba sus manos y pies. La realidad del resucitado era un aliento renovador, una promesa cumplida que resonaba profundamente en sus almas. «¿Tenéis aquí algo de comer?», les dijo, al recibir un trozo de pescado asado. Mientras lo comía delante de ellos, les enseñaba que no solo había resucitado en espíritu, sino que su cuerpo glorificado seguía siendo tangible, real. «Esto es para que creáis que no soy un fantasma, sino el Hijo de Dios que vive». Lucas 24:41-43. Después de que el asombro había comenzado a asentarse, Jesús hablaba a sus corazones. La Escritura debe cumplirse, que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día. Lucas 24:46. Las palabras de los profetas resonaban en sus oídos, cada una revelando más del glorioso misterio de su redención. Con cada frase, los hilos del antiguo pacto se entrelazaban con el nuevo. «Mirad», dijo entonces, al extender su mano, y ante ellos aparecieron 3 objetos sagrados. Cada uno brillaba con una luz que reflejaba la gloria del cielo: la mesa de la ofrenda, el incensario de oro y la copa de la nueva alianza. «Esta mesa representará para vosotros la entrega constante de mi amor», explicó mientras señalaba el objeto sobre la mesa. «Vuestra alabanza y agradecimiento son aroma grato ante el Padre, así como el incienso esparce su fragancia en el aire. Entra en la presencia de Dios con confianza, porque esta ofrenda será para la redención de muchos». Luego tomó el incensario de oro. «Este instrumento es símbolo de la intercesión. Yo estaré presente ante el trono de gracia, llevando vuestras plegarias. Cada susurro de vuestros corazones será presentado ante el Altísimo y no será en vano». Hebreos 4:14-16. Su voz poseía una autoridad que les infundía valor. Finalmente levantó la copa. «Esta es la sangre del nuevo pacto», dijo con solemnidad. «Con esta sangre se establecen perdón y nueva vida. Cada vez que la compartáis, recordaréis mi sacrificio y proclamaréis mi muerte hasta que yo venga». Primera de Corintios 11:26. Los discípulos, ahora visiblemente transformados, sentían el peso y la gloria del mensaje divino que se les entregaba. «Ahora salid y proclamad este mensaje de esperanza y vida. No estaréis solos, porque el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros». Hechos 1:8. Y antes de desvanecerse en la luz fulgurante, dejó estos objetos sagrados como testamento eterno de su amor y poder. Mientras los discípulos se retiraban, el resplandor de esos 3 objetos sagrados iluminaba sus corazones y salió del grupo una pregunta resonante.
¿Qué asombrosas maravillas nos tiene aún reservadas el Señor para el cumplimiento de su propósito? El plan de Dios, ya en marcha, se tejía con hilos de fe, esperanza y amor. Las nuevas promesas que venían como oleadas del océano divino dejaban claro que lo que sucediera a partir de aquel momento llevaría consigo un propósito eterno y formidable. La sombra de la cruz aún acechaba, pero juntos estaban a punto de iniciar un viaje decisivo que daría forma a la historia. La revelación de la plenitud del nuevo pacto aguardaba, y ellos, su pueblo elegido, eran los portadores de dicha gloria. Los discípulos se encontraban en la sala, cada uno sumido en pensamientos profundos y reverentes, sosteniendo los objetos sagrados que Jesús les había entregado. Un aire de expectación y asombro llenaba sus corazones mientras reflexionaban sobre la magnitud del mensaje recibido. Las palabras de su maestro resonaban en sus oídos y la promesa del Espíritu Santo les envolvía como una manta divina. ¿Qué significa realmente esto para nosotros?, murmuró Pedro, su voz quebrada por la emoción. Los demás lo miraron, buscando respuestas en los rostros de sus compañeros. Cada uno asimilaba la revelación de manera única, pero todos compartían la incertidumbre sobre lo que aquel nuevo comienzo traería consigo. «Mira el incensario», dijo Juan, su voz suave pero firme. «Es un recordatorio de nuestra nueva intercesión. Puedes sentir la fragancia. Cada oración que elevemos será llevada ante el trono de la gracia. ¿No es esto un gran privilegio?» A medida que hablaba, una chispa de entendimiento iluminaba su mirada, como si los cielos se abrieran ante ellos. «Y la copa», añadió Santiago, «la sangre del nuevo pacto. Su sacrificio nos transforma. No solo somos perdonados, somos hechos nuevas criaturas. ¿Quién sería tan noble como para derramar su vida por nosotros?» Los murmullos de asentimiento interrumpieron el aire y el peso del llamado a compartir esa noticia con el mundo les llenó de ardor. Sin embargo, el ambiente se tornó pesado cuando Tomás expresó su inquietud. ¿Qué si fallamos? Todo lo que conocemos ha cambiado. La cruz ya no es un final, sino un inicio. ¿Cómo compartiremos esto con otros cuando nosotros mismos apenas comenzamos a entenderlo? Su voz vibraba con una mezcla de miedo y ansia. «A veces la duda se presenta en el camino de la fe», respondió Jesús, quien pues había regresado una vez más como sombra de reconciliación y fortaleza. «Recuerden que no los he dejado solos. Contaréis con la fuerza del Espíritu, y cada paso que deis yo estaré junto a ustedes». Mateo 28:20. Mientras las miradas se alzaban hacia aquel que era su maestro resucitado, una creciente reverberación llenó la atmósfera y sus corazones comenzaron a arder con fervor. «Es un tiempo de proclamación», continuó Jesús, «pero no se trata solo de palabras, se trata de vidas transformadas. Cada uno de ustedes será un testigo de estas cosas, y donde quiera que vayan, llevarán mi luz». En ese momento, un estallido de alegría irrefrenable emergió entre ellos. Las dudas eran desafiadas por la fe que ardía dentro. Risas y abrazos surcaron el espacio, y los ojos se llenaban de determinación conforme el Espíritu Santo empezaba a dejar su impronta en sus corazones. «Pero esperen», dijo Jesús, sereno, con una expresión de peso y misterio en su rostro. «Antes de que partáis, debéis buscar el lugar donde se dará la siguiente revelación. Allí recibiréis el poder para actuar». Hechos 1:4. Las palabras resonaron como un eco divino, llenando de expectativa la habitación. «¿Dónde es eso?», preguntó Mateo, con un brillo de curiosidad en sus ojos. «En la ciudad, en el aposento alto», dijo Jesús, «donde los corazones estarán unidos en espera. En ese lugar, la próxima fase de la promesa de Dios se desatará, y seréis testigos de maravillas que no habéis imaginado». Hechos 1:5. Y así, con una mezcla de gozo y temor reverente, los discípulos comenzaron a planear su viaje hacia el cumplimiento de la profecía. El universo, al parecer, estaba listo para condenar antiguos paradigmas y renacer en nuevas dimensiones de gloria.
Sin embargo, en medio de su entusiasmo, una voz en el corazón de cada uno interrogaba el destino que les aguardaba, mientras el eco de las palabras de Jesús resonaba con anticipación. ¿Qué asombrosos milagros estarán por revelarse en el reclamo del nuevo pacto? El destino les llamaba, y el misterio de lo que vendría empezaba a suceder en sus almas. Mientras los discípulos se preparaban para su viaje al aposento alto, la atmósfera de la sala seguía vibrando con la promesa de lo inminente. El aire parecía cargado de una energía palpable, como si el mismo cielo esperara con anhelo la realización de un antiguo propósito. «¿Cómo será este lugar?», preguntó Bartolomé, mirando con inquietud por la ventana. «¿Sentiremos allí la presencia de nuestro Maestro?». «Siempre que nos reunamos en su nombre, Él estará entre nosotros», respondió Andrés, con una sonrisa de esperanza. «Este es el poder de la fe que hemos aprendido a abrazar». Mientras la noche avanzaba, comenzaron a caminar hacia el lugar que Jesús había indicado, cada paso resonando con una mezcla de expectación y reverencia. Las calles de Jerusalén estaban quietas, en un silencio que parecía sostener la respiración de la ciudad ante lo que estaba por suceder. La llegada al aposento alto fue recibida con una sencillez casi desconcertante. Un espacio modesto y austero, decorado con humildes muebles, se erguía como el epicentro de un nuevo amanecer. Las paredes eran testigos silenciosos de alegres encuentros y dulces comuniones. Con corazones entrelazados en unidad, los discípulos se sentaron en círculos, su fe entrelazada como un solo cuerpo esperando en el Espíritu. «Debemos buscar juntos en oración», sugirió Felipe. «Es en la espera donde nos será revelada la gloria del Señor». Pasaron las horas, cada momento impregnado de una intensa expectativa. Las mesuras del tiempo se desvanecieron, la noche se convirtió en un espacio sagrado de anhelo y devoción. De repente, un viento poderoso comenzó a soplar sin advertencia, llenando el aposento y trayendo consigo un sonido como de un fuerte vendaval. Al instante, una luz brillante descendió, permaneciendo suspendida sobre cada uno de ellos. Era el cumplimiento de la promesa. El Espíritu Santo había llegado. Llenos de asombro, los discípulos comenzaron a hablar en lenguas, cada uno expresando la grandeza de Dios como lo habían visto y oído. Las palabras fluyeron de sus labios, proclamando el amor del Padre y el sacrificio del Hijo en un lenguaje que abarcaba a ciudad y nación. «¡Mira!», exclamó Pedro. «Lo que se profetizó por el profeta Joel se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Y sucederá que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Mientras la efusión de poder espiritual llenaba el ambiente, algunos que estaban en la calle, atraídos por la conmoción, se detuvieron, mirando con asombro. «¿Qué significa esto?», murmuraban, desconcertados. Y así, Pedro, lleno de valentía y fervor, se levantó en medio de aquellos hombres y mujeres. «Hombres de Israel, escuchad mis palabras. Este Jesús, quien fue crucificado, Dios lo ha levantado de entre los muertos, y este es el cumplimiento de la promesa». Hechos 2:22 al 24. La emoción llenó el corazón de los discípulos. Un cambio radiante se apoderó de sus almas al ver a sus compatriotas escuchar atentamente la proclamación de la verdad. La noche prosiguió, y cada uno de ellos comenzó a ser transformado, traspasados por un fuego interno que ardía con la verdad del Evangelio. Su miedo se desvanecía en el impacto del poder divino que conocían. Sin embargo, mientras el fervor llenaba el aposento, un eco resonaba en los corazones de los discípulos. «¿Qué más está por revelar el Todopoderoso?», se preguntaban entre susurros, mientras la gloria comenzó a manifestarse ante ellos en nuevas formas. La luz que iluminaba su visión de lo que estaban llamados a ser brillaba más intensamente, pero aún quedaba una sombra de incertidumbre.
¿Quién más acudiría a este llamado del cielo? ¿Cuáles serían los siguientes pasos en este viaje sagrado que apenas comenzaba? Preparados para la misión, sus corazones temblaban junto a la poderosa revelación que les aguardaba, mientras una nueva danza de fe empezaba a tomar forma en el vasto lienzo de la salvación. Mientras los discípulos se aferraban a las promesas en sus corazones, el aire del aposento seguía vibrando con la energía del Espíritu Santo. La división de lenguas de fuego danzaba sobre sus cabezas como símbolo del nuevo pacto que habían recibido. En cada corazón ardía una esperanza renovada, un llamado a proclamar la grandeza de Dios en los rincones del mundo. La transformación que había comenzado con el sacrificio de Jesús ahora se desbordaba en ellos, invitándolos a participar en un plan divino que trascendía su entendimiento. Mientras los discípulos se aferraban a las promesas en sus corazones, el aire del aposento seguía vibrando con la energía del Espíritu Santo. La división de lenguas de fuego danzaba sobre sus cabezas como símbolo del nuevo pacto que habían recibido. En cada corazón ardía una esperanza renovada, un llamado a proclamar la grandeza de Dios en los rincones del mundo. La transformación que había comenzado con el sacrificio de Jesús ahora se desbordaba en ellos, invitándolos a participar en un plan divino que trascendía su entendimiento. Este es el principio de los últimos tiempos, les decía Pedro a sus compañeros, su voz resonando con creciente fervor. Lo que hemos esperado está aquí. El Señor nos ha hecho partícipes de su gloria y nos ha dado poder para llevar su mensaje a todas las naciones. Con cada palabra, el recuerdo de la misión que Jesús les había encomendado en el Monte de los Olivos se hacía más vívido en sus mentes. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Resonaban las instrucciones en sus corazones. La responsabilidad que llevaban ahora era monumental, pero su miedo se desvanecía con el poder que sentían fluir a través de ellos, del alto aliento del Espíritu Santo. Mientras hablaban, el tumulto afuera crecía. Aquellos que se habían reunido alrededor del aposento, atraídos por el sonido del viento y el fuego, comenzaron a murmurar entre ellos. ¿No son estos galileos?, preguntaban asombrados. ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras lenguas? Hechos 2:7-8. La sorpresa reinaba mientras las multitudes se reunían, y espíritus expectantes comenzaban a reconocer que algo sobrenatural estaba sucediendo. En medio de la confusión, Pedro, respaldado por la autoridad del Espíritu, se levantó una vez más. «No os asombréis, este es el cumplimiento de lo que el profeta Joel habló. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne». Hechos 2:17. A medida que su voz resonaba, las palabras del Antiguo Testamento cobraban vida, y cada oyente comenzó a sentir que una chispa de fe se encendía en sus corazones. Este Jesús, a quien crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:36-38. Las palabras de Pedro cortaron profundamente, y miles fueron añadidos a la iglesia en aquel glorioso día, despertando en su alma un ardor por la verdad que jamás habían conocido. La obra de Dios avanzaba a pasos agigantados, y mientras los discípulos se sumergían en el nuevo reto, aún quedaba algo esencial por entender. Aquella noche, mientras la gloria del Señor se manifestaba en cada rincón, una pregunta persistente comenzaba a bosquejarse en sus corazones. ¿Cómo será el futuro de esta misión? ¿Qué nuevas revelaciones vendrán cuando la luz del Evangelio alcance a los más oscuros rincones del mundo?
Aunque empezaban a ver con claridad que el sacrificio de Jesús había cambiado todo, un silencio profundo los invitaba a meditar en la magnitud del propósito que tenían entre manos. Los ecos de la profecía y del mensaje de la salvación convertidos en una ola de fe dejaban claro que esta era solo la primera etapa de un viaje sagrado lleno de desafíos, triunfos y revelaciones. Mientras la noche se deslizaba dando lugar al nuevo día, una certeza habitaba en ella. El reino de Dios se estaba estableciendo, y las maravillas aún por venir superarían toda expectativa. El pueblo de Dios estaba adentrándose en un capítulo emocionante y necesario, uno que, aunque desconcertante y desbordante, les traería la petición constante de buscar la revelación del plan soberano de Dios. Lo que no sabéis aún es que este es solo el inicio del gran viaje hacia la redención completa. La promesa del Espíritu Santo traerá luz donde hay oscuridad y vida donde hay muerte. Resonaba esa voz sagrada en el fondo de sus corazones. Y en su andar y en su proclamación del Evangelio, la historia de la salvación apenas comenzaba a desarrollarse.